Hola, bienvenidos a Viajes en Sepia. Mi nombre es Michelle y en el día de hoy voy a hacer la canalización para Virgo con la ayuda del tarot, del oráculo y si necesitamos algo más, pues algo más, con algo más. Voy a comenzar con este oráculo para extraer la energía inicial para la lectura. Hay, hay una canción Virgo que desde hace varios días a mí la tengo en la cabeza desde hace varios días y es raro porque esa canción yo la escucho siempre, me gusta mucho y cada vez que escucho música casi siempre la pongo. Es una canción eh, bastante pegajosa. eh, Me gusta desde adolescente y la pongo. La cuestión es que la he puesto y me sigue sonando en la cabeza y la pongo entre ayer y hoy. La he estado así reproduciendo y escuchándola y hasta bailándola y no sé, no me canso de escucharla. Em, y lo que estoy tratando de hacer, lo que he intentado hacer con esa canción es porque siento que me quieren transmitir algo a través de esa canción. No creo que el tenerla tanto en la mente sea porque sí, que repito, yo esa canción la escucho mucho. Eh, la letra, no sé, todavía no la encuentro como si la letra. De hecho, yo no conocía la letra de la canción. eh, Precisamente ahora que la tengo en la mente y en la mente fue que se me dio por buscar la letra para ver qué encontraba en la letra. La letra es, porque esta canción es como una mezcla entre pop y rap y esas letras así como un poco, el rap tiene como, siento yo, de que las frases son como, muchas veces tienen doble sentido, no son completamente directas y entonces o sea, sí entiendo la letra, pero sé que hay algo como ahí que el cantante quiere hacer ver algo, pero por detrás hay otra cosa. O sí, se ve como lo superficial, pero detrás hay como más cosas encriptadas en una letra que es con estilo, sí, rap. Em, pero en el video sí aparecen el cantante. Digamos que en el video hacen de que sea el mismo baterista, el del bajo, el del piano, los coristas también son la misma persona. Entonces es como una banda con una sola persona, como con clones. Y bueno, me dicen de que está, bueno, la verdad es que sí, la canción directamente no sé, hasta el momento no he entendido bien
si es que me quieren transmitir algo en la letra, algo específico, o simplemente es como para que recuerde mi adolescencia. Y sí me hizo caer en cuenta, o bueno, recordar y caer en cuenta de algo importante mío. No solo esa canción, sino que porque esa canción yo la escucho mucho, pero sí se me han venido a la mente canciones de mi adolescencia que había dejado de escuchar eh, por, no sé, por diversas razones, supongo. Eh, y todas estas, digamos que como 10 días tal vez, me han tenido recordando canciones que yo escuchaba en mi adolescencia, y las sé pues, entonces las pongo y si no les conocía la letra, enseguida les busco la letra. Y entonces me doy cuenta de que así no supiera la letra, fíjate, solo con la melodía, con el ritmo, sabía que había algo que me gustaba de la canción. A veces uno piensa, no, es nada más la melodía, es el baile, ¿no? Y vas y le miras la letra y resulta que sí, la letra sí también te gusta a pesar de que no no sabía que decía la letra. Como si uno supiera inconscientemente qué dice la letra, así no hables el idioma. Bueno, eso primero. Y he estado pensando mucho en eso, en las canciones que me gustan. He estado como me han traído a la mente para recordar esas canciones que me gustaban de adolescente. Me he puesto como a pensar, pero a mí, fíjate que me gustaba tal género de música, y no solo por género, sino las canciones específicas, perdón, y su estilo y sus letras, y yo no lo había visto de esa forma, pero me vi a mí misma de adolescente con esos gustos musicales y me vi muy diferente. Me pareció peculiar, sí, de parte mía o de mi adolescente, eh, esas canciones como tan específicas con las que hacía clic. Y ahora con el tema del inconsciente, me he puesto a pensar por qué yo conectaba con esas canciones. Canciones de todo tipo. De hecho, me di cuenta de que mis gustos musicales eran como más, en esa época, en la adolescencia, era como más tendiente a lo oscuro, pero no esa oscuridad depresiva. Después sí andaba escuchando y cantando canciones depresivas, pero no en esa adolescencia, no. O bueno, cuando cantaba canciones depresivas ya era como mi juventud. En la adolescencia simplemente escuchaba canciones como con temas oscuros. Recuerdo que yo nunca he sido mucho como que de las grandes letras, sino que de una frasecita ya ahí
eso te lleve como a otro mundo solo con una frasecita. Me gusta como lo más simple. La complejidad me parece como que siempre está además de la complejidad, como que siento la complejidad como algo innecesario. Muchas veces la complejidad a veces le quita como el sentido a las cosas y también siento yo que nos resta imaginación, porque es mucho más lindo que a ti te den como algo sencillo y tú de eso hagas lo que tú quieras, a que te den ya una cosa ya hecha y tu imaginación sí aquí ya está todo. Entonces por eso me gustan esas lo que es poesía y en las letras de las canciones me gusta mucho como los mensajes simples pero directos, para yo como que meterme en la misma letra y ver qué hay detrás de eso. Lo mismo la música electrónica también siempre me gustó porque yo sentía de que en la misma melodía ahí estaba la letra y me encantaba esa sensación como de meterse en la melodía, dentro de la melodía y mirar qué había ahí, porque yo sentía que ahí podías encontrar los sentimientos, la personalidad, inclusive la vida del DJ, por ejemplo, y me parecía bonito y de hecho conecté con varios DJs, como que de cierta manera los tomé como inspiración porque descubrí muchas cosas de ellos encriptados en sus canciones y sentí como una conexión de sus vidas con las mías, y como tal, no tanto vida, sino como de personalidad, de esencia, inclusive de sufrimientos, de padecimientos, de vacíos existenciales, y los tomé y hasta el día de hoy los sigo tomando como inspiración, no tanto como DJs, como famosos, sino como seres, como seres. Me fui, me fui por las ramas. Pero no es irse por las ramas, sí, hace parte. Bueno, la canción inicial, hay varias, de una persona hay varias personas. Entonces, Virgo, con lo que he dicho, más ya ahora volviendo al origen, siento como que te has diversificado mucho, como que a lo largo de tu vida, perdón, te has ido diversificando, como volviéndote varias personas como en esta canción, como varias personalidades en una misma persona. Y eso, Virgo, es bueno, no voy a decir que es un obstáculo, porque resulta que todas esas personas, todos esos personajes, venimos siendo nosotros, no es que sean inventados, no. Somos nosotros, solo hay que integrarlos y volverlos una sola persona, para que no estén así como personajes. Hoy estoy con un personaje, mañana estoy con el otro. Si estoy con una persona tengo un personaje, si estoy con varias personas o con unas personas específicas estoy con otro personaje. Al final son todos esos personajes, sí somos nosotros, pero divididos, como la película Fragmentado. Esa película es bastante buena. Él fragmentaba sus
no sus personalidades, sus características. Él fragmentaba sus, no, más bien fragmentaba su persona por características, por habilidades, por destrezas y por defectos. Y hacía de cada fragmentación de él mismo hacia una persona, inclusive con nombres diferentes. Y al final él era todos ellos, solamente que en vez de unificarlos, lo que hizo fue diversificarlos, y eso le creó muchos problemas. Ahora, lo que venía diciendo ahorita de lo mío, eso te lo cuento, Virgo, porque lo que me di cuenta es de que mis gustos musicales de adolescencia distaban mucho de mis gustos musicales de juventud y después en la adultez. Y bueno, esto sí lo vengo recordando desde hace rato, mi niñez, mucho mi niñez, cómo era yo de niña. Y veo mis fotos y esa niña, por ejemplo, esa niña es más parecida a mi adolescente, y esos gustos musicales que tenía en ese entonces son más parecidos a quien era yo en mi niñez. Es como si esas canciones oscuras, repito que profundas, yo soy mucho inclusive esas canciones que no tienen mucho sentido, o tienen un sentido así como muy metafórico, y cuando vienes a ver si es literal, esas canciones como que te hacen volar. Bueno, esas canciones tenían mucho de mi personalidad cuando era niña. Yo sí era muy soñadora, como buena Piscis, pero ese tipo de soñadora, me acuerdo yo que sí, yo desde niña tenía tenía algo raro, algo oscuro. Yo recuerdo, no sé si mis parientes me recuerdan así, pero yo sí recuerdo mis pensamientos y lo que me gustaba. Y me gustaban las cosas raras, esas cosas. De hecho, me gustaba estar sola, porque estando sola podía entrar a ese mundo. Y te repito, era un mundo como oscuro no malo, sino como la energía de Escorpio, las profundidades. Y de hecho, yo desde niña sabía viajar en astral de manera consciente. Yo solo vine a recordar apenas hace unos añitos. Yo pensé que eso eran sueños, y pues ahora que estoy, pues que conozco lo que conozco ahora, no eran sueños, eran viajes astrales. Y recordé cómo era que yo los hacía. Ahora no sé, ahora sí sé que sé viajar en el astral, pero no lo hago, no sé hacerlo de manera consciente. Antes sí sabía hacerlo de manera consciente, me acuerdo.
Eh, Así que era como una brujita, una niña brujita, desde, desde pequeña, desde bastante, sí, desde pequeña. Y no brujita tipo, brujita, no, una brujita oscura. Eh, sí, me gustaban las cosas raras y la soledad para poder viajar en astral, conectarme con fallecidos. Bueno, de pronto sí recuerdo más cosas, se las comparto. Em, yo olvidé eso, yo olvidé que viajaba en astral, yo olvidé mis habilidades, perdí mis habilidades el día que olvidé quién era yo. Olvidé que era una brujita, que era una niña oscura, y repito, oscura es la oscuridad, la siempre asocian con lo malo. La oscuridad es lo oculto, ya esa es la oscuridad. Se me olvidó quién era. Cuando olvidé quién era, ya perdí mis dones. Y ahora estoy recuperando mis dones. No los he recuperado. O sea, de niña tenía más dones, imagínate. No los he recuperado porque, repito, hay muchas cosas que no sé hacer de manera consciente, sino que las hago de manera inconsciente. Y después es que, mira, estaba haciendo esto, mira lo que hice fue esto. Y yo lo hacía siempre, el hecho es que no he dejado de hacerlo. O sea, ni siquiera es que haya perdido mis dones, no perdí mis dones, corrijo, no perdí mis dones, sino que me volví inconsciente de mis dones, no los reconocía, porque una vez que yo empecé a reconocer mis dones, que me acuerdo que los hacía de manera inconsciente, y en ese momento, después de tantos años, mira lo que estoy haciendo, mira lo que yo hago, mira lo que yo sé hacer. Y yo antes pensaba que esto era por esto y que esto me pasaba era por esto. Y era como que había normalizado mis dones. Había normalizado mis dones y esa es la cuestión. Virgo, a veces uno piensa que uno es normal y que lo que a uno le pasa a todo el mundo, y no, tú tendrías que meterte en la cabeza de esa persona, ver desde sus ojos para ver si ve lo mismo que tú. Si tú le preguntas, pues lo puede confundir con otra cosa. ¿A ti también te pasa esto? Porque esa persona lo más seguro es que también sea inconsciente de sí mismo. Olvidé mis dones, me fui por las ramas, pero espero que igual toda la información que yo les dé aquí les sirva. Perdí mis dones cuando olvidé quién era yo. Esas canciones me las están enviando las adolescencias para recordar quién era, en realidad quién soy. De hecho, me está pasando mucho de que las canciones que antes me gustaban, sobre todo juventud y adultez, ya no me gustan. Ya hay muchas cosas que a mí me gustaban
ya no me gustan, como si, como si hubiera dejado de ser yo. Y no, es que estoy dejando de ser yo, estoy todo lo contrario, volviendo a ser yo. Y tú me dirás, bueno, ¿y esos personajes, si son parte de uno, cierto? Entonces, ¿qué pasa con esos personajes que cada uno tiene su personalidad? Bueno, Virgo, ahí te diré, efectivamente, esos personajes hacen parte de ti. Esos personajes pueden tener sus propios gustos musicales, sus propias formas de caminar, de hablar, de vestir. Esto que nos pasa mucho, que a veces vestimos de una manera y después queremos al día siguiente de una manera completamente distinta. Esas cosas pasan. O que a veces hablas de una manera y con otras personas hablas de otra. Eso, repito, es como un personaje con sus propias habilidades, debilidades, todo, su propia personalidad. Somos nosotros, somos lo que vamos aprendiendo. Son, digamos, que nuestras diferentes versiones en nuestras diferentes dimensiones, porque igualmente nosotros, a medida que vamos creciendo, de edad, esto está relacionado más con la edad que con, bueno, sí, la edad va con sus alturas y esto. Cuando vamos creciendo, cuando vamos creciendo, nosotros vamos pasando de una dimensión a otra. Esto de, 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 de pasar a una dimensión, esto no es nada raro para nosotros. Nosotros desde pequeño vamos como la serpiente, sí, los reptiles, vamos cambiando de piel a medida que vamos pasando de dimensiones. Esos personajes son una parte de ti que se creó en determinada dimensión, en determinada etapa de tu vida. Así que sí, hacen parte de ti. Las debes integrar. La cuestión aquí, Virgo, es cómo haces para volver todos esos personajes una sola persona. Aquí creo que voy a traer la astrología para que me ayude. Yo no soy una conocedora en astrología. Lo que yo sé de astrología es porque lo he canalizado. No te voy a decir que yo estudiaba astrología, y de hecho a mí se me hace muy raro. Bueno, ya no se me hace tan raro. Igual yo siempre digo, yo canalizo. A veces canalizo cosas que yo ni sé y voy y reviso y sí. Yo no sabía eso, lo canalicé. La información que yo tengo de astrología es canalizada. Y cuando he contrastado con la información en internet, es lo que es. Yo igual canalizo la astrología como me lo muestran, no es que ellos me muestren como el mapa, no, como me lo muestran o me lo digan. Te lo voy a explicar con la luna, el sol y el ascendente. La luna es como nuestro niño chiquito, nuestro niño. Nuestro sol es como nuestro yo adulto y el ascendente es como el yo, el mayor. Yo pequeño, yo mediano, yo mayor. Esta es, digamos, tu esencia.
La esencia es lo primero, la esencia es la base de todo. De esta esencia se crearon los otros personajes en cada una de las dimensiones por las cuales has pasado a través de tu vida. ¿Qué pasa? Para tú volver a tu origen, recordar quién eres, unificarte, tienes que basarte en la esencia, porque repito, esa es la base. Esa es la base. Entonces, de la base, tú vas haciendo como compatibilidades. Bueno, mi base era, ¿qué te digo yo? Es como un conjunto. Bueno, te voy a poner el ejemplo conmigo porque no se me ocurre ahora como ejemplo. Además, para ser específicos, ya que conté la historia, mi esencia era la niña oscurita, la niña brujita, la brujita oscura. Esa era mi esencia. Me acuerdo yo que le gustaba, o sea, sí me gustaba esto de andar en el reino de los espíritus, pero aparte me gustaban otras cosas. A esa niña oscura siempre le gustaron las antigüedades, me gustaban las edificaciones antiguas, me gustaban las fábricas así como solitarias, me gustaban mucho como los paisajes de ciudad, pero así vacíos. Me gustaba la música melancólica, pero repito, no esa melancolía así que ya raya con lo depresivo, sino esa melancolía como que te inunda de sensaciones, y son unas sensaciones bonitas. Esa es la cuestión. Es una melancolía bonita. Me gustaban los instrumentos clásicos, me gustaba el ballet, me gustaba el patinaje artístico. En resumen, tenía como una afinidad con lo antiguo y con el arte, pero con ese arte como clásico. Me gustaba lo solitario, lo misterioso. Me gustaban las casas llenas así como de recuerdos, que me pudiera como yo tocarlos, que me transmitieran. Acabo de recordar otro don que yo tenía. Yo podía tocar algo y obtener información de ese objeto. Se me venía enseguida la imagen. Yo podía canalizar con objetos. Por eso me gustaban las antigüedades, porque en las antigüedades habían este tipo de historias, del tipo de historias que me gustaban a mí, las oscuras, ¿sabes? Como los misterios, los secretos. Si tienes energía de Escorpio en tu carta, me vas a entender a qué me refiero. Yo tengo a Lilith, nada más y nada menos que a Lilith en Escorpio, y eso ya hasta donde vi, porque yo no entendía mucho lo de Lilith. Hasta hace poco fue que lo busqué, vi unos videos de Lilith, esa conexión con esa oscuridad, pero bien profunda, porque está Lilith y está Escorpio, las dos energías juntas. Y a mí me encantaba, para mí, o sea, yo no me sentía como que mala, no, para mí eso era normal. Para mí, esa es la cuestión, para mí era normal ser rara. Yo no me veía normal. De hecho, yo no le contaba a nadie lo que yo podía hacer.
porque era normal. Yo me imagino que pensaba, no, esto lo harán otros. Es que me acuerdo, y digo, yo ni siquiera andaba pendiente de lo que hacían los demás, yo andaba tan metida en mi mundo, imagínate, con tantas habilidades. Me imagino que yo andaba más en el otro reino que en este, más en otras dimensiones que en este, y como lo hacía de manera consciente, podía estar rodeada de personas y yo estar en mis cuentos de astrales y viendo vidas pasadas con objetos. Eso. Tenía estos dones, tenía esta afinidad con las cosas antiguas, porque además soy alma vieja, soy un alma, hasta donde tengo entendido, bastante vieja. Ahora, después pues ya cuando perdí mis dones, olvidé que tenía dones. Digamos que a la fuerza me fui volviendo como normal. No sé si lo hice de manera consciente o inconsciente, como para poder adaptarme, y digo adaptarme porque nunca me pude adaptar realmente. Me fui volviendo como si normalita, mis gustos musicales se fueron volviendo también, aunque de niña me acuerdo que no es que tuviera tampoco como que así, creo yo. Creo que cantaba, pero porque me gustaba cantar, pero como tal que tuviera afinidad con la música, que yo me acuerdo. Se me olvidó por dónde iba. Cuando olvidé los dones, me fui volviendo más normalita, mis gustos musicales, mi forma de vestir. Esa es una parte de mí, es uno de mis personajes, es mi personaje de mi niñez adulta, mi personaje de adolescencia también fue muy diferente al de cuando era niña, pero una niña más adulta. Que estas habilidades que te digo que tenía era cuando era pequeña, una niña pequeña. Y entonces, bueno, y esa niña adulta y esa adolescente, ¿dónde la metemos? ¿Dónde la metemos? ¿Cómo encaja una adolescente que una niña adulta y una adolescente que sí era más bien quería verse normal? ¿Cómo encaja eso con una niña que era rara? Como que no encaja, ¿cierto? Voy a tener que usar las cartas, porque ya para explicarles eso ni siquiera yo sé cómo hacerlo. Sé que lo estoy haciendo de manera inconsciente, pero que yo les pueda explicar el proceso, no, porque esto que me está pasando de volver a mis raíces ha sido un proceso muy raro, de hecho, muy raro. Entonces voy a usar las cartas para poder canalizar desde Los Ángeles, o no sé quién me vaya a explicar esto. Voy a usar este. Rafael, me dice Rafael que nos va a explicar esto. Entonces ya saben que esto es información del arcángel Rafael. Yo los llamo por su nombre, yo no les llamo arcángeles. Rafael, yo hablo con Rafael, con Miguel,
con Uriel y con Gabriel, con esos 4 arcángeles. Y yo los llamo por su nombre, así como si fueran las tortugas ninja y ellos simplemente son mis hermanos y ya. Porque realmente esos son los arcángeles, los ángeles, los espíritus. Todos ellos son nuestros hermanos. Eso sí, les tienes que hablar con familiaridad, pero con respeto. Como se debe, como se debería, se supone que deberíamos tratar a todos. Bueno, ¿cómo unificar, Rafael? ¿Cómo unificar las personalidades? Me dice Rafael, combatiéndonos. Alcanzándonos. Combatiéndonos, alcanzándonos. Vamos a tomar otra carta porque siendo indulgentes, me dicen. Hay una interferencia aquí. Me dice Rafael de que hay alguien que te está interceptando, te está, ¿cómo es esta palabra? Te está saboteando. Está saboteando tu proceso, Virgo. Y oigo la voz de esa persona. Se siente como un anciano o alguien que está imitando a un anciano de manera burlona. No sé si es tu propia voz, Virgo, pero como si algo no la dejara hablar bien, como si hubiera algo reteniéndola, algo reteniendo la voz. Ya con Rafael me contacté, él fue el que me explicó que estaban interfiriendo, pero sigo escuchando la voz que te dije para ver qué es esto. Hay alguien saboteándote desde dentro. No sé si es un espíritu, un antepasado. Me parece, Virgo, que es un antepasado con el cual tú compartes rasgos de personalidad. Me dicen
antepasado como con el que tienes algún tipo de vínculo. Y una de las personalidades que es propia de ti tiene que ver con ese antepasado. Se me viene mucho la energía del ermitaño, como un anciano así, un sabio, un sabio, un sabio, sí, porque fíjate que él me estaba dando la información. Aquí me dijo, cuando preguntamos de que cómo unificarse, esa voz me estaba dando una información. Es como si tuvieras un sabio dentro de ti, Virgo. Está dentro de una de tus personalidades, y esta personalidad digamos que la heredaste de un antepasado, y tú, digamos, la heredaste porque tú tienes en una de las dimensiones que viviste en tu vida, tú, digamos que tuviste unas experiencias parecidas a las de ese antepasado, y ahí hubo, pues ahí se activó el ADN de ese antepasado en ti. Así es como se activan las familiaridades cuando pasamos procesos similares a los de algún antepasado. Eso genera la conexión, y el ADN manda las características y las habilidades. De cierta manera es como si mandaran a ese antepasado que ya pasó por lo que tú pasaste a auxiliarte, porque es conocedor de lo que te está pasando. A auxiliarte, te lo mandan como un guía espiritual, a auxiliarte, apoyarte, aconsejarte. Bueno, a ti se te activaron por alguna circunstancia de tu vida, se te activó sí la información genética de un antepasado tuyo que era un sabio, repito, como la carta del ermitaño. Si no conoces la carta del ermitaño, búscala en internet para que te hagas a la idea. Era un sabio y una persona muy, muy, muy anciana. Esa persona, fíjate, apareció en la canalización, o sea que esa persona está haciendo contacto, está queriendo hacer contacto contigo, Virgo. Porque yo aquí estoy canalizando tu información, y si yo canalicé a este anciano familiar tuyo, está, digamos, hablando conmigo, hablando a través de mí, es porque esa persona está intentando hacer contacto contigo. Me dicen para darte la sabiduría que necesitas de ti mismo, que está dentro de ti mismo. Si eres, digamos, también puede ser de que sea una anciana. Por ejemplo, una de mis guías espirituales es mi abuela, y yo recibí de sus dones y compartí experiencias con ella, y he recibido muchas de sus características, habilidades, sabiduría a través de ella.
Así que también puede ser eh, un anciano, sí, un anciano, una anciana, un abuelo, abuela, bisabuelo, tatarabuelo, pero está en tu ADN. Me dicen de que, así por ejemplo, como mi luna es, creo que eso no lo terminé de explicar. Bueno, mi luna es, cierto, la luna es el niño interior. La luna es un niño interior, yo era, repito, una brujita oscura. Puede ser Virgo que tu niñito, tu niño interior, perdón, tu niño interior sea un sabio, sea un sabio. No tiene que ver con que sea anciano, un sabio, un sabio. Tienes en tu energía raíz, en tu energía, sí, en tu energía madre, tu esencia, a un sabio, una sabia. Bueno, ya que pude canalizar a este anciano, ahora sí voy a tratar de, para no quedar con esto incompleto, porque yo había dicho, bueno, sí, vamos ya a ver si puedo canalizar a Rafael, al arcángel. Cómo, cómo unificarse.
Me dicen Virgo de que también tienes en tu ADN, sí que tienes en ti a una persona que tenía como alguna discapacidad mental, pero tenía poderes psíquicos. De hecho, esta discapacidad mental y también como el habla, bueno, la cuestión del habla lo tenía por alguna enfermedad que tenía mental, pero esta enfermedad a su vez hacía que lo hacía conectarse con otras dimensiones de manera involuntaria. Ese familiar lo hacía de manera involuntaria porque no pudo desarrollar su don, no pudo conocer su don, y esta persona sufrió mucho esa discapacidad, la sufrió mucho, no se le trató y digamos que no tuvo una muy buena vida. Pero me dicen de esa persona, Virgo, tienes que sacar sus talentos, saca sus talentos, no saque su sufrimiento, no saque su historia, saca solo los talentos. Lo mismo del sabio, saca los talentos, no sus vidas, porque ahí es cuando nos ponemos a repetir las vidas de nuestros antepasados. Tú ya tuviste, hay algo que conectó con el sabio, algo que conectó con la persona que tenía sus dones psíquicos, pero ya una vez que conectamos con ellos, nosotros adquirimos sus habilidades, pero en nosotros, y a ellos los soltamos con su historia, para que no queden como parte de nosotros. Es que bueno, aquí es que me lo están explicando. Las personas, y creo que ya con esto no voy a necesitar cartas, no sé si Rafael me está dando esta información, porque para serles honesta, los arcángeles me están pidiendo, ellos últimamente ya me están pidiendo como que empiece a desarrollar más mis dones y no a depender tanto de ellos, o sea, como dejar como un poco la clariaudiencia, bajarle a la clariaudiencia, que es lo que hace que yo pueda escuchar a los arcángeles y otros espíritus y adentrarme en mí mismo, o sea, canalizar de mí, no sé, adentrarme en mí. Bueno, entonces esta explicación va de mi parte. Me llegó esta información. Yo a veces me quedo como así, es porque estoy recibiendo la información y no puedo hablarles mientras la recibo, porque es como una historia completa y tengo que prestarle atención a todos los detalles para después ahí sí compartirles lo que vi y lo que entendí también. Tengo como que entender y ir armando piezas en el instante. Estas personalidades se forman esas personalidades son nuestros antepasados, se forman con la historia de nuestros antepasados. Por eso nosotros repetimos cosas que hicieron nuestros papás, repetimos cosas que hicieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Podemos repetir historias hasta quién sabe qué antepasados. Toda esa información está en nuestro ADN.
esas personalidades se forman con sus historias, inclusive vamos adquiriendo sus rasgos físicos, su forma de caminar, de hablar. ¿Qué pasa? Me dicen, eso no, ellos no son nosotros. Nosotros empezamos a replicarlos cuando seguimos, o sea, caminamos por los mismos pasos de algún antepasado. Ahí nosotros como que los replicamos en nuestra propia vida, en nuestra propia persona. Y sí, nos enseñan y nos comparten de sus habilidades y de sus dones y de su sabiduría, que igualmente no es que la compartan, porque eso está en nuestro ADN, esa es su herencia hacia nosotros. Más bien lo que comparten es como su experiencia cuando vivimos la misma vida que ellos vivieron. Ellos podemos tener empatías hacia el sistema familiar, ponernos en sus zapatos, saber por qué hicieron lo que hicieron, pero la idea es que no cometamos, o sea, que vayamos por la mismo camino, no, porque nosotros tenemos que ir en evolución, más arriba de tu abuelo, más arriba de tu papá, y nuestros hijos tienen que ir más arriba de nosotros para que se cumpla la evolución, que la evolución es como nuestra primera ley. Para que un universo se mantenga necesita evolucionar, si no muere se apaga. Esa es nuestra primera ley y la más importante, el principio de evolución. Hay personas que involucionan, es decir, lo que sus papás aprendieron fue más de lo que el hijo aprendió, lo que significa que esa alma lo que hizo fue, en vez de evolucionar, involucionó, quedó por detrás del aprendizaje de los padres. Eso no es tan bueno, eso no es bueno, no sé. La idea de nosotros es evolucionar y nuestros hijos nos superan y así. ¿Qué pasa si tú puedes compartir una experiencia con un antepasado y si repetiste algunas cosas, esta persona muy seguramente en esa etapa te aconsejó o te quiso aconsejar, porque nosotros podemos escuchar o no a los guías. Muy seguramente esa persona te va a decir: no hagas eso, estás embarrando igual que yo. Y la idea es que ya no nos podemos quedar en esa vida de ese antepasado, porque no somos ellos, pasamos por ahí, pero al final tenemos que integrar a los antepasados en nosotros mismos, pero ser nosotros, volver a ser nuestra esencia, volver a ser nuestra esencia. A mí me dijeron, Virgo, de que tu antepasado, tu esencia es ese antepasado sabio, es decir, tú compartes, bueno, es que este ya es otro tema, esto ya es de encarnaciones. Ese antepasado tuyo, que es tu niño interior, ese sabio, que es tu esencia, ahí en ese caso no es que tengas el ADN de esa persona y por eso tengas la personalidad, no. Ahí fue de que ese antepasado tuyo sabio es una encarnación tuya propia, no de un pariente, una encarnación tuya. Tú fuiste ese antepasado
y por eso ese antepasado ahora es tu esencia, porque en ese caso sí siguen siendo como la misma alma. La misma alma, el alma se va nutriendo en cada vida, pero se va nutriendo con las experiencias y con lo que se va, digamos, transformando en el ADN, que el ADN va mutando cada vez que evolucionamos, y también cuando tus hijos, ellos ya vienen con un ADN alterado diferente al nuestro, porque eso digamos que se transmuta. Me fui. Ni siquiera sé por dónde iba. Bueno, para no irme tanto, perdón, ese antepasado, ese sabio, esa esencia, ese sí eres tú. Entonces tendrías que ir integrando a tus ancestros, y no es como que no los conozcas, ya tú, tú fuiste ellos en algún momento de tu vida, tú fuiste ellos en alguna etapa de tu vida, fuiste ellos. Entonces simplemente los regresas, dejas de exteriorizarlos en ti y los regresas a tu ADN y espiritualmente hablando a tu corazón. Digamos que cada célula tiene un corazón y cada átomo tiene un corazón, por tanto el ADN tiene su corazón. Entonces cuando hablamos de ir al corazón, siempre nos vamos a referir al núcleo del átomo. Ese es el corazón, siempre es el centro de cada cosa, el centro de energía. Los devuelves ahí, los integras, les das las gracias y les agradeces las experiencias, y creo que es cuando pasa lo que me está pasando a mí. Ya no me gusta cierto tipo de música, me sigue pareciendo bonita, sí, pero que vaya conmigo, no va conmigo para nada. Entonces sí, son bonitas, las escucharé a veces, y creo que allá ni siquiera voy a tener ganas como de ponerlas en la tele, en el celular, no. Ya no soy eso, ya no soy esa persona. Entonces supongo que esos gustos musicales eran, sí, de antepasados que yo personifiqué, y ya simplemente los estoy integrando y se van ellos con su personalidad y sus gustos y sus formas de vestir, sus ademanes, todo lo que tenía yo de ellos. Los integro y está empezando a salir la esencia. Eso es lo que está pasando. Y si estoy canalizando esto, Virgo, es porque eso es lo que ni siquiera voy a decir probablemente, lo que te está pasando a ti, Virgo, que te identifiques con esta lectura. Yo canalizo con las energías, digamos, que están en mi frecuencia. Si hay energías que están, bueno, a veces también canalizo con energías que están por debajo de mi frecuencia. Aún no he aprendido a hacerlo de manera consciente. Es lo ideal. No de manera inconsciente, sino por ejemplo, un día me levanto feliz, entonces frecuencia alta.
Después otro día me levanto triste, entonces frecuencia baja. Lo ideal es que yo aprenda a controlar en qué frecuencia voy a estar para saber qué es lo que voy a canalizar, no que me salga así como involuntario. Eso también hace parte del problema, el proceso de integración. Cuando te integras también tu sistema emocional se establece, se regula, porque esa inestabilidad emocional es por todos los personajes. Cada personaje tiene su problema, sus traumas, su historia, sus peticiones, sus quejas. Es como un montón de personas queriendo una cosa diferente porque están en tu cuerpo. De hecho, eh, me dicen, estos son las llamadas posesiones. Esas son las posesiones. Sino que a nosotros a veces cosas que son naturales en nosotros los seres humanos nos vienen y nos las ponen en películas de terror. Esto le pasa a todos, esto le pasa a todos. Es decir, que las posesiones les pasan a todas, les pasa a todas las personas. Claro que supongo que esas que pasan en las películas de terror son más bien este tipo de cuando estás, digamos, uno de tus personajes es un antepasado muy maligno, entonces ahí es cuando son estas posesiones difíciles que muestran en las películas. A mí no me gusta hablar mucho de estos temas, de hecho a mí no me gusta decir lo que yo soy, porque yo sé que es raro, yo sé que no es fácil de entender y me entristece, la verdad, me entristece que siempre me han entristecido que no me entiendan o peor aún que me malentiendan, que piensen. A mí me han dicho muchas cosas en la vida, ¿no? Y no cosas bonitas, no cosas bonitas. Y siempre he tenido esta cuestión de eso. No me aceptan, que soy rara, que tengo esto, que tengo aquello. Así que a mí no me gusta hablar de esto, porque ya tengo una vida entera lidiando con eso, con no poder mostrar lo que yo soy y lo que yo sé, porque me digan rara o loca o que me invento cosas, porque a veces también siento esta energía de las personas que piensan de que yo me estoy inventando estas cosas, y de hecho muchos clarividentes les llaman charlatanes. Tuve una persona cercana que le decía charlatana a una clarividente que pasaban por televisión, y yo le decía, pero ¿por qué tiene que ser charlatana? ¿Cómo sabes tú? ¿O qué cara deben tener las medium? ¿Qué caras tienen que tener los clarividentes? Tienen que tener como un personaje específico, una personalidad específica, tienen que, no sé, tener una aureola, ¿no? Supongo que son personas normales con sus cosas buenas, malas, con su vida propia, con sus errores también. El hecho de que nosotros tengamos estos dones no significa que seamos perfectos, ¿no? Tenemos estos dones como todos tienen dones, como todos tenemos dones, pero ya nuestra experiencia eh, ya vinculada a nuestro, sí, que estos dones hacen parte de esto,
y los dones van acompañados de, eso es un todo, no es que sea parte, pero sí también aparte tenemos cosas, nuestra historia. Eh, Ni siquiera sé por qué estaba diciendo esto, pero puede que te pase eso también, Virgo, como que te señalen por ser diferente y no te atrevas a mostrarte. Tal vez ese sabio que tienes dentro lo ocultes. Sabes que tienes un sabio dentro, pero lo ocultes porque lo rechazan. Puede que te pase lo mismo, porque créanme que cuando yo canalizo una información, cada cosa que diga, desde las películas que menciono, los ejemplos que doy, las cosas de mi vida que les comparto, es porque hace parte de la canalización y porque muy seguramente lo necesites escuchar. Tal vez algunos, tal vez todos. Interprétalo, o sea, aplícalo a tu propia vida. Interprétalo. No tiene que ser completamente igual a lo que me pasó a mí, pero saca la esencia, saca la síntesis de lo que te estoy tratando de demostrar. Bueno, no te quedes en lo superficial o quieras tomarlo todo como literal, porque bueno, tenemos vidas diferentes. Así que cuádralo como estas películas de investigación, de crímenes, atacados en cuestiones espirituales. No nos podemos quedar con lo superficial. Hay que ejercitar la conciencia. Para despertar la conciencia hay que ejercitar la conciencia. No esperar todo machacadito, no. Hay que estudiar espiritualmente, estudiar desde la conciencia y el corazón y nuestras experiencias, nuestra historia. Espero que de tanto hablar no se me haya como olvidado algo, pero di demasiada información, así que lo dejo hasta aquí. Espero que te sea útil y nada, espero que te haya también quedado claro y que puedas tomar como todos los tips que necesites, tips, consejos, herramientas, y nos vemos en una próxima lectura, Virgo.